Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de reflexión sobre la palabra de Dios en esta noche. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos permites estar alrededor de tu palabra con un corazón, con una mente dispuesta a que tú nos hables, Dios mío, a través de tu palabra, que ella viva y eficaz nos haga pensar, nos haga reflexionar, nos haga ver, Padre bendito, lo que tú tienes escondido como un tesoro en tu palabra y quieres que nosotros vayamos a ella y descubramos ese tesoro. Ayúdanos, Dios mío. Todo lo que nosotros deseamos es agradarte, buscarte. Estamos conscientes que necesitamos tanto de ti, Señor. Cada uno en lo personal sabe su situación espiritual y cómo estamos delante de ti. Y si somos honestos, si somos sinceros, yo hablo en lo personal. Estoy consciente que necesito mucho de ti, que necesito de tu comunión, de estar tomado continuamente de ti, porque si yo actúo de acuerdo a como yo soy, de acuerdo a lo que sé que se inclina mi ser y mi carácter, estoy consciente, Señor, que si no me tomo de ti estoy perdido, y que vengo a ti porque reconozco que necesitas trabajar mucho en mí, sobre todo en cuestión de carácter, porque cada uno de nosotros sabemos, Señor, que te fallamos, pero tú nos aconsejas en tu palabra que la manera en que vamos a poder vencer al yo, a nuestra carne, va a ser tomados de tu mano, va a ser buscando la comunión contigo, para que esta, Señor, dé como resultado que nosotros abramos nuestro corazón y tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, para que podamos agradarte y podamos, Dios mío, permitir que tú obres en nosotros y te manifiestes y nos ayudes. Háblanos en esta noche, Padre Celestial, que podamos al menos un pequeño detalle tomarlo y trabajarlo para que tú lo pongas en acción en nuestra vida, y sea para que crezcamos, sea para que te agrademos, pero necesitamos, Padre, de tu ayuda. Venimos con esa disposición de que tú nos hables, de que tú nos ayudes, de que tú obres en nosotros, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números y vamos a leer el capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos a leer todo el 13 hasta el 14, los 3 primeros versículos. Del 13 vamos a leer desde el 1, nos vamos a saltar del 4 al 15, porque dan los nombres, la genealogía de los hombres que fueron mandados como espías. Bueno, si ya abrió su Biblia, ahí en el capítulo 13, y si su Biblia tiene encabezado, va a encontrar que dice misión de los 12 espías. Vamos a leerla. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, y ahí da el nombre de cada uno de las tribus. Nos lo saltamos y nos vamos hasta el 16. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles:
subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, esto es racimo, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Bueno, vamos a leer unos versículos más. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos,
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Bueno, como siempre, era tendencia del pueblo de Israel su incredulidad, su temor. Habían visto la gloria de Dios, cómo los había llevado paso a paso, y por 40 años en el desierto vieron su gloria. Tenían calefacción natural. En el día, cuando hacía mucho calor, una nube cubría, dándoles la sombra, el abrigo que necesitaban. Y en la noche, cuando la temperatura en el desierto baja, estaba la columna de fuego que los calentaba. Por la mañana se levantaban a recoger el maná, pan del cielo. Su ropa fue creciendo conforme iban ellos también creciendo físicamente, no se les desgastaba. Sus sandalias lo mismo. En algún momento, cuando desearon comer carne, hasta eso Dios les concedió ese antojo y les dio a comer codornices, dice la escritura, hasta que la escupían ya por la boca. Cuando les faltó agua, fueron a la roca, a la peña de Oreb, y de ahí brotó agua. La peña simbolizaba a Cristo, la provisión de Cristo. Cristo es la peña de Oreb. Hasta existen cantos alusivos a esos hechos. Habían visto la gloria de Dios. Dios los había llevado poco a poco, por culpa de ellos, por 40 años. Hasta que supuestamente, no supuestamente, Dios era el plan, purificar a los que habían quedado. Toda la generación de gente que salió de Egipto murió en esos 40 años, y fue naciendo en el camino una nueva generación, precisamente por su incredulidad, precisamente porque a la hora de poder entrar y poseer la tierra, ellos abrieron su corazón, abrieron su mente, abrieron su espíritu a la duda, al temor, pusieron su vista en lo natural. Tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Y aquí vemos precisamente de esos 12 espías, 10 lo conformaban líderes de todas las tribus, y los otros 2 era Josué y Caleb. Dice la palabra al inicio: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Le dijo Jehová a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. La tierra ya estaba dada.
era únicamente que creyeran. Pero ¿por qué no le creían a ese Dios, habiendo visto todo lo que ese Dios había provisto y dado a ellos? Vieron su provisión continua. Cada día, al levantarse, se hacía real ese versículo que dice que cada mañana son nuevas tus misericordias. Así como son nuevas sus misericordias, para ellos era nuevo el maná, esa provisión para que comiesen en ese día. Nosotros también tenemos esa promesa. Cada mañana Dios renueva sus misericordias. Dios le da a sus hijos la provisión para que vivan ese día. Lo mismo sucedía con ellos. Cruzaron el Mar Rojo por tierra seca. Vieron cómo el poder de Dios acababa con el ejército egipcio, el ejército más poderoso en aquella época, la primera potencia mundial, digamos, en ese contexto de civilización y de culturas. Egipto era la primera potencia. Dios obró de tal forma que en el mundo lo veían así: los esclavos vencieron a la potencia. Pero no fueron los esclavos, sino el Dios de los esclavos, el que venció a Faraón. Más adelante, precisamente, se iba a repetir el mismo acto. Cuando ya Josué, muerto Moisés, toma el liderazgo, a él le toca introducir a este pueblo a poseer la tierra prometida. Y el primer obstáculo que encuentran, por llamarle así, es el cruce del Jordán. En aquel tiempo el Jordán era más ancho, más peligroso para que el pueblo pasara. Pero Dios volvió a repetir el mismo acto que hizo con el Mar Rojo. Detuvo al río en dos partes para que ellos cruzaran por tierra seca. Dice el informe de los espías que había ciudades fortificadas. Vamos a ver más adelante un ejemplo de estas ciudades. Jericó, que estaba en la parte central de esa tierra y por la cual iban precisamente a iniciar la conquista. Dice la palabra que era una ciudad amurallada, muros altos. Es seguro, porque si fuésemos a Josué y viésemos la actitud de los habitantes de Jericó cuando Josué manda a los espías, precisamente les devuelven la información a los judíos diciéndoles que habían observado cómo el Dios de esos hebreos, la palabra hebreo, los que vienen del otro lado, en este caso del otro lado del río, los que vienen del otro lado, los hebreos, vimos cómo su Dios los hizo pasar por tierra seca. Y hemos oído cómo con todo ejército que se enfrentan, los vencen. A pesar de que Israel no tenía experiencia militar, no había soldados formados, no tenía armas, estaban desprovistos. Y sin embargo, vencían. No era Israel, era el Dios de Israel que peleaba por ellos. Los de Jericó les dieron esas noticias. Sabemos que su Dios los hizo vencedores en Egipto. Su Dios venció al ejército de Faraón. Hemos escuchado cómo han avanzado y con todo ejército con el que se enfrentan, los vencen. Hemos visto cómo los hizo cruzar por tierra seca, abriendo el Jordán. Dice la misma escritura que el corazón de los de Jericó ya desfallecía, ya estaban de antemano vencidos. Pero para esto tuvieron que pasar 40 años vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque en esta ocasión no quisieron entrar. Y aquí precisamente vemos
dos tipos de visión. Una visión natural que ve los obstáculos naturales. Sí, era una tierra que fluía leche y miel. Dios cumplió su promesa. A la tierra a donde los condujo era una tierra que fluía leche y miel. Lo comprobaron. Grandes racimos de uvas, higos, granadas, un pueblo con una naturaleza fértil, una tierra fértil que producía este tipo de frutos. Pero observaron otro inconveniente. Para su mal, precisamente cuando fueron a visitar esa tierra, se encontraba una familia de gigantes. No todos los cananeos, no todos los amorreos, los fereceos, los jebuseos, todos los pobladores, todas estas comunidades, todos estos reinados o tribus patriarcales, porque en ese tiempo así se movían, pero eran pueblos definidos. De seguro sus patriarcas o la región les concedía el nombre: amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos. Pero no todos estos eran gigantes. Había específicamente, y lo nombra la escritura, los hijos de Anac, una familia específicamente de gente muy alta. Y lo menciono porque si nos remontamos a Génesis, desde Génesis capítulo 1, luego en el 3 y luego en el 6, con todas esas fábulas acerca de, precisamente habla de los nefilim, caídos o gigantes, pero ahí los que interpretan mal, tomándose de Génesis 6 y Génesis 1, la teoría de la brecha y todo lo que existe, que mencionan que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí nacieron estos híbridos, nefilim, gigantes. De todo eso definitivamente se descarta con lo que dice Jesús en Mateo, bueno, en los evangelios. Menciona que en el cielo todos seremos como los ángeles. No va a haber sexualidad ni va a haber reproducción. Por principio de cuentas, aunque los ángeles, siendo seres espirituales, tienen dominio sobre la materia y tienden a incorporarse, y aunque puedan tener relaciones sexuales, no pueden procrear. Eso es un hecho. Lo dice Jesús. Con eso ya no le doy más vueltas, abriendo teorías ilusorias y con una serie de fantasías que crean. Con solo examinar las repercusiones que esto trae, que de alguna manera hacen ver a Dios un Dios sin control y un Dios al que se le escapan cosas. En fin, todo eso se descartan. Bueno, en lo personal yo descarto todas esas teorías y me fundamento en lo dicho por Jesús. Entonces estos gigantes son físicamente gigantes, nada de híbridos, nada de todas esas mitologías que tienen a la par con otras mitologías de otras culturas, ¿no? Y de ahí elaboran una serie de inexactitudes, pues. Pero regresando, son físicamente hijos de Anac, una familia con genética de gigantes, de gente muy alta, como en la actualidad hay gente muy alta. Tenemos a los jugadores de fútbol americano, los jugadores de básquetbol, que hay gente que ha medido 2.30 y tantos o hasta más, ¿no? En este caso, estos hijos de Anac son los antecedentes, o son los, ¿cómo es la palabra? Goliat desciende de ellos. Si nos remontamos a Goliat, si hacemos más o menos cuentas con lo que medía, ahí decía los codos, que medía como 2.90. Y 2.90 no nada más de un hombre con cuerpo grande y lento, no, sino por las características era un guerrero, un hombre ejercitado, una persona como un jugador de fútbol americano, con ese peso, con esa agilidad, porque era un guerrero, pero midiendo 2.90
y que movía esa potencia de peso y de energía y de kilos, ¿no? Era un guerrero por las características de su lanza, de sus utensilios que traía, ¿no? Y de su espada. Pero bueno, volviendo, lamentablemente para los hebreos se dio que precisamente la tierra que ellos vieron, estaban ahí los gigantes, y lo repite, hijos de Anac. Hasta ellos mismos los identificaron. Quiere decir que eran famosos. No, ellos mismos lo mencionaron. Quiere decir que también ellos ya sabían que había familias de gigantes, pero eran familias, no eran todos. Pero fíjese cómo se dejaban ver, o se deja ver la visión que ellos tienen, una visión natural que todos tenemos. Pero el propósito de Dios, al establecer nuestra relación con Él, al irlo conociendo, se supone que ellos, con todo lo que pasaron, ya conocían más de Dios, ya sabían quién era Dios y de lo que Él era capaz. Pero se montaron en su visión natural y no dieron el siguiente paso, y que abrieran sus ojos espirituales y entonces dieran paso a su visión espiritual. Solo Josué y Caleb hicieron a un lado esa visión natural y empezaron a ver las circunstancias con ojos espirituales, con una visión espiritual, que es lo que quiere Dios desarrollar en nosotros. Precisamente todo lo que nosotros pasamos, experimentamos, que Dios permite que nos suceda, que Dios le permite al enemigo, como a Pedro, que seamos zarandeados, es para que maduremos, es para que crezcamos, es que para que a través de todas esas experiencias conozcamos a Dios. Es precisamente en la adversidad donde se define, donde se manifiesta nuestro verdadero carácter. Pero es precisamente en la escuela del sufrimiento en donde Dios va a desarrollar en nosotros capacidades, resiliencia, perseverancia, fe, fortaleza, en fin, un sinnúmero de cualidades que nos van a hacer crecer y madurar, que nos van a preparar para poder sortear las circunstancias, para poder ir por sobre las circunstancias y salir vencedores a través de echar mano de las promesas, a través de echar mano de Dios, de clamar a Él, de buscarle, de humillarnos, de someternos, de meternos en el hueco de sus manos, de confiar en que Él va a actuar. Todo eso Dios lo permite con ese propósito. Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Él quería desarrollar en ellos todo eso y que lo conocieran experiencialmente, en la experiencia cotidiana, pero en la realidad, no en la teoría. Y ellos habían pasado por todo eso. Es curioso cómo no dejaron a un lado esa visión natural y empezaron a actuar en fe, en visión espiritual, apoyándose en lo que es Dios, no apoyándose en su capacidad ni en sus fuerzas, porque eso fue lo que hicieron. Vieron, dice, esta tierra traga a sus moradores, engulle a sus moradores, y ellos son gigantes. Comparados con ellos, nosotros éramos como langostas, y ellos así nos veían. Pues ¿qué les preguntaron? ¿Qué se acercaron tanto para ver la actitud de ellos? Eso era lo que en su mente estaba ocurriendo, eso era lo que ellos pensaban. Y innegablemente, digo, en el orden natural, si usted se enfrenta a un hombre de 2,90, de casi 3 metros, fuertes, guerreros, es innegable que en el orden natural sintamos temor, porque inmediatamente en nuestra computadora, nuestro cerebro va equiparando fuerzas, va equiparando aptitudes, fuerza, capacidad, circunstancias, y dice,
No, en verdad no tengo la capacidad. Pero ese es en el orden natural. El siguiente paso es darlo en el orden espiritual. Y entonces ya no confío en mí, empiezo a confiar en Dios y en las capacidades de Dios y en las capacidades que a través de Dios Él me puede dar. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos andar por vista, sino andar por fe. Cuando iniciamos dice que Dios le dijo a Moisés: envía a la tierra que yo ya le di a sus padres. Yo ya se las di, ya está dada. La guerra ya está ganada, pero ustedes tienen que tomar la tierra, hacer la guerra. Yo me comprometo a darles la victoria. La promesa ya está dada, la tierra es de ustedes, pero ustedes tienen que hacer su parte, tienen que poseer la tierra, tienen que enfrentar a sus gigantes, tienen que enfrentar a su adversidad, tienen que enfrentar en fe, no en su capacidad, sino en mi capacidad puesta en ustedes. Cuando ustedes abran su corazón y me crean y hagan trabajar su fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Me tienen que creer a mí, no lo que ven, porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades. Yo saco a los habitantes de esta tierra. Si leemos en Deuteronomio 18 están todas las características: idolatría, hechicería, hacían pasar a sus hijos por el fuego, en fin, una serie de pecados que ahí están para que usted eche un vistazo en Deuteronomio 18. No los leo porque nos quitaría un poquito el tiempo, pero ahí están descritas todas las características de esos pueblos. Por eso Dios, todo lo que hacían para Él era abominación, empezando por la idolatría, pero de la idolatría se desprende. Dice la escritura que detrás de los ídolos están los demonios. ¿Qué mecánica existe? Y si están los demonios, está Satanás y toda hechicería, adivinación, quiromancia, todas las mancias que están ahí provienen, detrás está el enemigo. ¿Cuál es la dinámica de la idolatría? Dice la palabra de Dios que Satanás quiso ser igual a Dios para recibir la adoración que Dios recibía, pero como no lo logró, entonces él en esta tierra influye en el ser humano para que ponga su fe en los ídolos y los adore. Cuando el hombre que conoce a Dios adora a los ídolos, comete adulterio espiritual, le es infiel a Dios, falta sus votos de fidelidad para con Dios y se vuelca a la adoración de dioses falsos. Cuando el hombre adora a estos dioses falsos, a estos ídolos, a quien está adorando atrás es a Satanás. Satanás no lo logró en el cielo, pero aquí en la tierra lo logra a través de engañar al hombre para que adore a los ídolos. Por eso la escritura dice que detrás de los ídolos están los demonios. Lo que el hombre ofrece al ídolo lo está ofreciendo a los demonios. Satanás indirectamente está logrando sus propósitos a través de engañar al hombre. Y digo de engañar porque así como Israel, que conoció al verdadero Dios y su poder manifestado en ellos, ¿por qué cambian a adorar a los ídolos? Aunque ya había muerto toda la gente que se contaminó en Egipto con esos ídolos, ya había muerto, ¿cómo heredaron sus costumbres a la nueva generación que nació en el desierto? Porque ahora todos esos que nacieron en el ejército, vemos más adelante que por su incredulidad pudieron entrar a poseer la tierra 40 años después. Pero esta generación fue la que antes de entrar ahí en el monte Sinaí adoró al becerro de oro. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos.
muy dentro en su corazón todavía estaban practicando las costumbres heredadas de sus antepasados, esclavos en Egipto, la heredaron. Lo que ellos de niños vieron, lo guardaron en su corazón. Y cuando veían la adversidad, cuando veían que en sus posibilidades no podían enfrentar al gigante, no podían enfrentar lo que tenían enfrente, querían regresar mejor a Egipto. Y más adelante se quejaban que Moisés había subido y los había dejado 40 años solos. Haznos ídolos que nos conduzcan a Egipto, le decían a Aarón. La idolatría siempre ha estado en la naturaleza humana y es lo que explota al enemigo. Por eso es que ellos tenían una visión natural, pudiendo tener una visión espiritual con toda la experiencia que traían. Solo Josué y Caleb tuvieron una visión más allá del común denominador, por encima del común denominador y más allá de lo que puede ver la gente común. Dios nos ha llamado a ejercitarnos espiritualmente para que adquiramos una visión espiritual. Esta visión espiritual no viene de manera natural, es una característica que debemos cada uno de nosotros desarrollar. Cada circunstancia, cada adversidad, cada gigante que se nos pone delante, lo tenemos que vencer quitando nuestra visión natural y abriendo nuestros ojos para que se pueda aplicar la visión espiritual, confiando en las promesas que Dios nos ha dado y yendo a Dios humillados y reconociendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad y lo que somos, y diciéndole: Señor, no puedo. Como aquel hombre que el Señor le decía, y yendo al Señor suplicándole, porque había ido con sus apóstoles y sus apóstoles no le pudieron ayudar. Tenía un demonio que tomaba a su hijo y lo arrojaba al fuego, dice, y tantas circunstancias. Los trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron liberarlo, hasta que vino el Señor, y el Señor, dirigiéndose al Padre, le dijo: ¿tú crees? El Padre le contestó: creo, ayuda mi incredulidad. Podemos ir como ese hombre, siendo honestos y sinceros con Dios. Creo, ayuda mi incredulidad. Sí creo, pero mi fe no es tan fuerte. Ayúdame para que fortalezca mi fe y pueda confiar plenamente en ti. Aquí lo decimos fácil y en teoría, pero cada uno de nosotros, cuando enfrentamos nuestro gigante, sabemos en qué aspectos de nuestro ser somos débiles, en qué fallamos. Y Dios dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero dice Hebreos que es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que Él va a contestar sus peticiones. Tenemos que ir con fe. Muchas veces Dios permite que sucedan un sinnúmero de situaciones, que enfrentemos un sinnúmero de circunstancias, precisamente para ejercitarnos y permitir que nuestra fe crezca. Es continuo el estar ejercitando esa fe. La fe, dice su palabra, viene por el oír, y el oír la palabra. Y en la palabra encontramos promesas, encontramos pasajes que nos alientan para que seamos firmes, para que no dudemos, para que quitemos el temor como ellos tuvieron temor. Una de las características que define a la naturaleza humana es precisamente el temor. Precisamente a raíz de la caída, vemos ahí en el jardín del Edén que fue el temor la experiencia fruto de la consecuencia de la desobediencia. Inmediatamente que ellos desobedecieron y pecaron, creyéndole más a Satanás que a Dios, cuando cayeron, la reacción natural fue el temor.
y se escondieron de Dios. Pero si usted examina en los evangelios, una de las llamadas de atención continuas que hace el Señor: no temáis, no temáis. Lo contrario al temor es la confianza. Y la palabra fe deriva de esa confianza. Solamente yendo a Dios, solamente buscando de Dios, podemos encontrar paz, podemos encontrar confianza, tranquilidad. Él nos ayuda, porque dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces cuando uno busca a Dios, cuando uno se esfuerza en conocerlo, en estar cercano, en ejercitar esa comunión con Dios, es cuando comprobamos que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio viene a nosotros de una manera automática y directa. A veces no es tan fácil, a veces uno tiene que trabajar esos aspectos. Uno que tiene que rendirse a Dios, uno tiene que ponerse a cuentas con Dios, uno tiene que venir y ser honesto y sincero con Dios. Esta es la situación. Yo solicito, pido, clamo por tu ayuda. Y el Espíritu Santo a veces nos hace sentir, tal vez tenemos que arreglar algunas cosas, pedirle perdón, sincerarnos con Dios. Tal vez hay algunas cosas que no hemos hecho como es debido, o las hemos dejado a un lado y no hemos atendido, o tal vez nos dice Dios: si tú haces, yo hago. En fin, Dios siempre contesta nuestras oraciones. A veces es con un sí, que es lo que siempre esperamos, pero a veces es un no, o a veces es un espera, o a veces es un si tú haces, yo hago. Funcionan así las promesas condicionales en la Escritura. Pero volviendo, Dios quiere entonces que nosotros desarrollemos esa visión espiritual. Él quiere dotarnos de ella, pero se necesita trabajar en muchas características del carácter para que avancemos como lo hicieron Josué y Caleb. Esa visión es ver más allá y por encima del común. Esa visión nos permite percibir las cosas en un ámbito más amplio, incluso a futuro, o en un ámbito completo de las cosas, no en un ámbito reducido, sobre todo en el ámbito espiritual. Nos permite descubrir la presencia y el poder de Dios en cada circunstancia, ver la vida y las situaciones como Dios las ve. ¿Cómo veían las circunstancias estos 10 líderes? Y subrayo, no agarraron a cualquier persona y te vas a espiar, no. Dice, subraya 2 veces, a los príncipes de cada tribu, principales de cada tribu, líderes de cada tribu. No era cualquier gente. Pero cómo ellos vieron la situación, cómo vieron las circunstancias, cómo ve la gente las circunstancias por las que estamos pasando. Normalmente dicen que vemos las situaciones no como son, sino como somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene diferente formación o conformación en su estructura de carácter. Cada uno ha pasado por diferentes situaciones y aspectos que han conformado su carácter. Muchos traen heridas de su niñez, abusos, han enfrentado situaciones que otros niños en esas edades no confrontan: separación de padres, abusos, soledad, rechazo, malas experiencias que han dejado heridas en su personalidad, en sus personas. Y todo esto hace que veamos las cosas, que tengamos una visión fruto de estas experiencias negativas en nuestra vida, diferente a cuando
Un niño ha sido tratado con aceptación, con amor, con actitud positiva, que va dirigida a buscar que el niño crezca, madure, sea autónomo, tome decisiones, tenga clarificados sus propósitos, sus deseos, sus anhelos, que pueda clarificar en él si tiene vocación para ciertas cosas, escoger una carrera más adelante precisamente porque tiene bien definida su vocación, qué le atrae, pero ha crecido de una manera sana, física y espiritualmente. Pero si la gente se ha enfrentado a situaciones adversas, trae heridas en la mejor de las situaciones, únicamente de desconfianza, de apartarse, de conducirse solo, no le gusta mucho socializar, ni tiene una tendencia hacia cooperar y buscar amistad. Eso viéndolo en el sentido un poquito no tan malo, pero ¿cuántos desarrollan ira, enojo, envidias, celos, disensión, desconfianza, no confían en nadie, traen maldad, traen deseos de perjudicar a quien se les acerca, en fin, visiones diferentes? El propósito que tiene Dios al tomarnos en sus manos es hacernos nuevas criaturas y trabajar con todo esa gama de situaciones que están conformando nuestro carácter. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O podríamos más bien decir, todas empiezan a hacerse nuevas. Porque una de las cosas que hace Dios, lo veíamos en la escuelita de vacaciones, si ustedes vieron lo que acá en la semana anterior se dio en las reflexiones y predicaciones, en la escuelita dominical establecían un texto que viene en la palabra de Dios ahí en Efesios. El que comenzó en Filipenses o en Efesios, ya ni me acuerdo. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos toma, perdona nuestros pecados, quita todo lo malo que estaba ahí y siembra la semilla de su Hijo. Y el propósito es ir trabajando con nosotros hasta ir formando el carácter de su Hijo en nosotros. Y es todo un proceso. Inicia en ese nuevo nacimiento, por eso se le llama nuevo nacimiento, porque morimos a nuestra antigua forma de vida y nacemos a una nueva, en la cual Dios va construyendo algo nuevo en nosotros, haciendo nacer el carácter de su Hijo, sembrando el carácter de su Hijo en nosotros. Ese es el propósito. El que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hasta que muramos, Dios sigue trabajando con nosotros. ¿Cómo? En amor, obrando, dirigiéndonos, metiéndonos también a la mejor escuela para que maduremos y crezcamos. ¿Cuál es esa mejor escuela? La escuela del sufrimiento, para que vayamos aprendiendo a obedecer. Es todo un proceso de regeneración. Y vamos a avanzar en la medida que nosotros le permitamos a Dios trabajar en nosotros. Dios quiere que veamos la vida desde una nueva perspectiva, la perspectiva de Él, que veamos la vida aplicando los principios de Dios, porque Él ve de otra manera las cosas. Él, al nacer de nuevo, el efecto de esto es que, o el meollo esencial para que pueda suceder esto, es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Esa es una de las ganancias que nos hace Dios obtener en este nuevo pacto. Fue la revelación que Dios hizo a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Cristo no fue a los grandes teólogos para darle
esta enorme revelación, sino se la fue a revelar a una mujer samaritana. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo dentro de nosotros que empieza a llevar a cabo esta obra. Por eso es que el cristiano nacido de nuevo, el que se ha arrepentido, el que ha invitado al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que se ha arrepentido y ha pedido perdón, es el que puede ahora percibir las cosas espirituales, con ojos espirituales. Y Dios quiere desarrollar en él una visión. Por eso es que todo cristiano tiene discernimiento. Tenemos espiritualmente esa capacidad de discernir, de examinar y separar entre lo bueno y lo malo. En Hebreos dice, para aquellos que tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que nosotros aclaremos nuestro enfoque. Dios quiere, a través de esta nueva visión, que se reflejen en nuestra fe, que vayamos ejercitándonos para tener una fuerte convicción en el poder de Dios. Precisamente las experiencias que Dios permite que pasemos es para que vayamos ejercitando esto y vayamos fortaleciéndonos, que tengamos fuertes convicciones. Todo esto también, al darnos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, va ligado, va unido para que también podamos tener confianza en nosotros mismos. Digo, derivada de esa confianza, de la confianza que ponemos en Dios, y que el Espíritu obra dándonos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para confiar en nosotros mismos, para que tengamos la capacidad de discernir y no ceder a la tentación, que no caigamos en la duda, que abramos nuestros ojos espirituales y veamos las situaciones como Dios las ve. Dios quiere obrar en nosotros de esa manera. Necesitamos una nueva visión. Dios ha permitido todo esto por lo que estamos pasando para que nos propongamos renovar nuestra visión. Venir a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero ejercitarme para que cuando se me presenten los gigantes, yo pueda tener la actitud que tuvo Josué, la actitud que tuvo Caleb. Porque ellos ya no estaban viendo con sus ojos naturales, sino con sus ojos espirituales. Y ellos sabían que si tú habías dado la promesa de dar en herencia a ellos esa tierra, era porque tú ibas a cumplir. Lo habían comprobado en toda esa peripecia de 40 años. Ellos, Josué y Caleb, fueron también esclavos en Egipto. Eran ciudadanos de dos mundos. Tenían la perspectiva cuando eran esclavos y ahora la perspectiva de libres, y poniendo su fe en el autor y consumador de la fe. Para terminar, si usted siguiera leyendo en los tiempos de Josué, lamentablemente, aunque empezaron a tomar la tierra, entrando por Jericó y haciendo dos campañas hacia el norte y hacia el sur, después entrando por la parte meridional, en esas dos campañas empezaron a conquistar toda la tierra prometida, pero su error fue que no echaron del todo a la gente que habitaba esos lugares. Y lamentablemente el Señor les dijo, o sea, hay que exterminarlos. Ahí entra en juego el concepto que muchos tienen de Dios, que mandaba exterminar a todos los habitantes, sin perdonar ancianos, niños, ni siquiera animales, acabarlos. Y aunque se juzga a Dios cruel del Antiguo Testamento, pero hay un trasfondo espiritual del por qué Dios actuaba de esa manera. Vimos otra vez las maldades, las abominaciones, algo que Dios rechaza completamente. Todas esas prácticas que ellos tenían eran abominables. Y hay el trasfondo espiritual. El pecado es como un cáncer. Cuando se hace una operación y no se extirpa hasta la última raíz más profunda del cáncer,
dejando cualquier resquicio de cáncer. Más adelante este vuelve, y cuando la persona ya siente, ya tiene metástasis, el cáncer ha invadido no solo donde estaba, sino todos los órganos, y la persona muere. La paga del pecado es muerte, el cáncer es como la muerte. Por eso es que Dios quería hacer una labor quirúrgica, extirpando de raíz todo el cáncer, todas esas abominaciones. Si los mismos israelitas les heredaron a sus nuevas generaciones sus costumbres pervertidas de Egipto, imagínense los cananeos, que eran todavía doblemente pervertidos, iban a heredar a sus generaciones los mismos pecados. El propósito de Dios era extirpar de raíz todo el cáncer espiritual de pecado. Pareciese cruel, pero el propósito era raer de raíz el cáncer, el pecado. Dios nos está llamando. Todo esto que leemos, dice la Biblia, ha sido dejado para nuestra enseñanza. Nosotros estamos expuestos en un mundo lleno de idolatría y de cosas contrarias a los valores de Dios. Así como saliendo de esta pandemia, gracias a Dios, esto va a traer que mucha gente busque a Dios. Pero lamentablemente muchos otros se van a volcar otra vez a sus ídolos, a su paganismo. Y también va a resurgir el humanismo mezclado ahí con nueva era y con medicina alternativa. Y los científicos rechazan a Dios, pero se abren al maligno a través de todas estas cosas indirectas, porque detrás de la nueva era, de las medicinas alternativas, brujería, hechicería, yoga, budismo, que también entran en el ámbito espiritual, pero los científicos ahí sí se abren para eso. Entonces, a la par de que gracias a Dios debe de haber un avivamiento y mucha gente va a buscar de Dios, a la par también otros van a seguir en sus cosas. Aquí en México conocemos la Santa Muerte y San Judas y la Guadalupana y todo lo que conocemos. La Biblia es clara: detrás de los ídolos están los demonios. Quien se hinca ante un ídolo, se hinca ante la muerte y ante todas esas sinrazones, y hace un lado el sentido común. Y los científicos están más abiertos a la nueva era, al misticismo, al desarrollo del tercer ojo y todas esas cosas que en el fondo, como trasfondo, también está el enemigo y no se dan cuenta. La metafísica y, claro, cosas que les llegan a ellos porque se asemejan a su ciencia, a la llamada falsa ciencia, como dice la Escritura, ¿no? Todo eso se va a dar, y muchas otras cosas, el humanismo bien trabajados, etcétera, se van a dar. Ojalá que nosotros le pidamos a Dios una nueva visión de Él, que nos haga entender y que nos ayude en su gracia y con el poder de su Espíritu Santo a crecer, a madurar, a afirmarnos en Él y a determinarnos conocerlo más y afirmarnos en sus caminos. Vamos a dejarle aquí, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender que lo mismo que tu pueblo Israel, igual nosotros también tenemos esas debilidades como humanos, pero nos enseñas a aprender de esta Escritura para que nosotros tomemos en cuenta lo que nos puede pasar y abrirnos, Dios mío, a tu influencia, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, ubicándonos, abriendo nuestro entendimiento, y que Él nos haga entender, Señor, tus propósitos, tus planes, la visión tuya. Te pedimos que nos la des, que podamos verte, Señor, y ver las circunstancias naturales que vamos a enfrentar. Mientras estemos en este mundo vamos a enfrentar todo eso. La vida va a continuar, Señor, pero que las enfrentemos, Señor, buscando tener tu visión, buscando tener tu perspectiva, cómo tú
ves las cosas y pedirte que tú obres en nosotros, porque dice tu palabra que tú ves las cosas de una manera diferente. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi manera de proceder la de ustedes. Ayúdanos, Señor, a buscar tener tus pensamientos, a buscar proceder como tú procedes, para que podamos enfrentar nuestros gigantes y nuestras circunstancias en el poder de tu nombre, y que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Ayúdanos a estar dispuestos a dejarte trabajar en nosotros. Que tú hagas la obra completa, Señor. Esa obra de regeneración que estás haciendo, que no encuentre obstáculos en nosotros, Señor. Que nosotros decidamos no poner obstáculos. Manifiéstate, pues, en medio de tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios les bendiga.